su amiga Dana Beck en este sábado bien tempranito y haciendo honor al mes de la mujer. Tengo aquí a una amiga y colega y una gran mujer con nosotros para abrir estas transmisiones que comenzamos ayer con el tema de compasión. Leti López tiene muchísimas cosas que hace, muchísimos títulos, entonces platícanos un poquito para las personas que no te conocen todavía. Bueno, mi nombre es Leti López y estoy aquí con Dana, también una gran amiga, y vamos a hablar de la compasión. Y pues bueno, más que nada a lo que me estoy dedicando actualmente, yo me dedico a la educación y pues empecé una fundación hace tiempo que acompañamos a niñas y niñas que habitan en centros de asistencia social, mejor conocidas como casas hogar. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo, o más bien desde dónde yo veo y creo que es la compasión y cómo intento hacerlo vida, ¿verdad? Porque no puedo decir que soy una mujer totalmente compasiva porque soy un ser humano con sus altas y bajas, pero creo que podemos platicar un poco acerca de qué es esto de la compasión y cómo podemos integrar en nuestra vida para tener una existencia más plena. O intentarlo. Intentarlo, así es. No, y realmente como dices, integrarlo a nuestras vidas, integrarlo a nuestro sustento, nuestra forma de sustentarnos, ¿verdad? Aplicarlo a nuestras relaciones, a nuestras amistades y a la sociedad. Porque dijo cosas bien poquitas, pero en realidad ha hecho un gran trabajo por los niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad, no solamente aquí en el estado de Nuevo León, ¿no? Porque también se ha replicado en varias partes, aparte de todo lo que hace la UDEM y todo por la educación, ¿verdad? Entonces yo considero que Leti es una persona muy compasiva, nomás que es bastante modesta también. Platícanos un poquito cómo lo has ido integrando, cómo nació este proyecto también, cómo surgió el proyecto de Pequeños Gigantes, que es tu asociación, que ha acompañado a todas las instituciones, sino aquí lo importante son los niños, que son la semilla, que son nuestro futuro, y es lo que le estamos dejando a esta humanidad. Sí, bueno, antes de platicar de la fundación me gustaría como comentar lo que un maestro me enseñó hace tiempo, que era la compasión. La compasión, me comentó que un sacerdote jesuita en particular me comentó que compasión significaba padecer con, y padecer con es sentir lo que la otra o el otro siente. Es decir, yo no puedo saber lo que el otro siente, o yo no puedo entender lo que el otro siente totalmente porque no estoy en su persona, no soy esa persona, no tengo la historia de vida que vive el otro, que no es parte de mí, es decir, es otro ser humano independiente a mí, con una conexión probablemente, pero esa es otra persona. Entonces, compasión es sentir lo que el otro siente, es decir, todos hemos sentido alegría, todos hemos sentido tristeza, todos hemos sentido coraje, todos hemos sentido impotencia, todos hemos sentido un gran entusiasmo, hemos tenido muchas sensaciones o sentimientos que no importa lo que hayamos vivido, hemos sentido lo que los otros y otras han sentido. Entonces, compasión es finalmente sentir lo que el otro siente. Sin embargo, la compasión está más enfocada a sentir esas emociones o sentimientos que no son tan agradables en nuestra vida. Entonces, cuando yo he sentido dolor y percibo que el otro está sintiendo dolor, ser compasivo es ese dolor que el otro siente, sentir ese mismo dolor desde mi historia de vida. Entonces, bueno, desde ahí, desde la compasión, creo que a veces surgen o se plantan las semillas en las personas para dedicarse o dedicar tiempo como parte de un estilo de vida a algún tipo de causa. Y causa porque así le ha dicho la sociedad, pero es decir, dedicarle tiempo a acompañar a otros y a otras que están en una situación en algún momento de la vida compleja. Entonces, pues bueno, desde ese concepto de compasión, que es padecer con, sentir lo que el otro siente, se da esto que comentaba ahorita Dana, o que es la palabra de empatía. Entonces, pues bueno, desde ahí es de donde nace la fundación Pequeños Gigantes,
y bueno, también porque mis dos abuelos, el paterno y el materno, por parte de mi línea de mamá y mi línea de papá, en mi sistema familiar, pues fueron adoptados. Entonces, pues por ahí creo que también hay una empatía, o hubo una empatía en su momento con las niñas y niños que habitan en centros de asistencia social. Entonces, bueno, pues desde ahí es que nace Pequeños Gigantes y hemos realizado algunas actividades con estas instituciones, pero actualmente, ahorita estamos acompañando jóvenes que egresaron de estas instituciones, jóvenes entre los 15 y 21 años, bueno, uno de ellos ya tiene 24, que pues salen de las instituciones y no tienen redes de apoyo. Y al no tener redes de apoyo, es muy sencillo que vayan por un camino pues que no es como el más adecuado o que los ponga en riesgo. Y cuando digo redes de apoyo me refiero a lazos familiares al menos débiles, están nulos. Es decir, el contacto con la familia biológica, con el papá, la mamá, el tío, la abuelita, esos lazos afectivos están totalmente destruidos, quebrantados. Entonces, es una problemática que no solamente sucede en Nuevo León, donde vivo yo, sino que es una problemática nacional, internacional, latinoamericana. Es decir, estos jóvenes que egresan de este tipo de instituciones pasan a ser invisibles para la sociedad, para el gobierno, porque ya no hay una institución que los acompañe. Porque ya no son menores de edad, ya no están en la casa hogar. Entonces, de por sí, cuando son integrados a una casa hogar por el motivo que sea, y que muy seguramente es por su propia seguridad, pues también se va perdiendo ese sentido de pertenencia, aparte de todo lo quebrado que va ahí. Entonces ya cuando se egresan de estas instituciones, pues de repente están en el limbo, ¿no? Así es. Y no solo, como dices, ante la sociedad, ante un apoyo familiar, y es sumamente importante para cerrar ese ciclo con ese niño que ahora ya es un adolescente. Sí, y que en la etapa de la adolescencia es una etapa muy complicada porque están en un proceso de desarrollo. Entonces, si no tienen un acompañamiento de un grupo de adultos que los pueda ir acompañando y guiando a la vida, si nosotros como adultos a veces necesitamos pues guía, necesitamos acompañamiento en las a mami o a papi, así, no, sí, agarrarte de la hermana, entonces imagínate, ¿no? De repente no tienen esta posibilidad. Así es, y bueno, la intención de la fundación es a través de un programa que se llama Un Camino hacia el Futuro, y con la asesoría de muchas otras instituciones que tienen mucho tiempo ya acompañando jóvenes en esta situación, pero que no se dan abasto como quieras. La capacidad de acompañamiento y el número que pueden atender es muy corto, es muy limitado para la necesidad para la cantidad de necesidad. Para la cantidad de jóvenes que requieren entonces pues bueno, con ese programa es que vamos acompañando poco a poco a una autonomía progresiva, una vida independiente, para que puedan tener ciertas herramientas y irse integrando a la sociedad. Pero bueno, aquí la cuestión es darnos cuenta que hay situaciones en la vida que están ahí y que cada uno de nosotros podemos como hacer algo al respecto. Sí, porque luego nos vamos enrolando en nuestra vida y nos pasa con indiferencia, ¿no? Y hay muchísimas situaciones, muchísimas personas que necesitan un apoyo, aunque sea de una palabra, aunque sea de un tiempo, como mencionas tú, ese acompañamiento para realmente integrarse o reintegrarse a la sociedad. Es más que nada tomarnos el tiempo, no enrolarnos siempre nada más en nuestras vidas, porque tenemos la posibilidad de poder aportar algo dentro de la causa o a la persona que tú quieras, pero la sociedad, luego nos escondemos como a un lado, decir, es que la sociedad es ignorante, es que la sociedad es... Y espérame tantito, yo también soy parte de esta sociedad, y considero que si cada semillita hacemos otras semillitas y empatizamos, no andamos cargando, pero sí vamos acompañando y nos vamos echando la mano, realmente podemos hacer un cambio de manera colectiva. Sí, y como bien dices, es como no cargando, porque hay que diferenciar, no debemos de cargar a otros y a otras,
Sí, se vuelve cansado. Sí, más bien sosteniendo. Más bien es acompañando. Y en ese acompañamiento vamos también practicando lo que es la compasión, y en nuestra vida cotidiana, personal, íntima, en nuestro círculo más cercano, pues a veces se presentan situaciones pues no agradables, y si uno va practicando la compasión, cuando se presentan esas situaciones en donde las emociones brotan y nacen, y no sé, cuando tú has ofendido o te han ofendido, y viene el coraje o viene el sentimiento de culpa o sí, el sentimiento de venganza o de enojo. Entonces la práctica de este tipo de acciones pues solamente alimentan el corazón, alimentan el alma, y cuando se presentan situaciones en nuestra vida de este tipo, cuando hemos recibido alguna ofensa, porque todos recibimos ofensas. O nos sentimos ofendidos, ¿no? O nos sentimos ofendidos, o nosotros mismos ofendemos a otros y a otras, entonces nos ayuda como un músculo de la compasión, a estarlo ejercitando, como en el gimnasio ejercitamos el cuerpo y los músculos y tratamos de tener mayor condición física. Hacer acciones de este tipo ayudan a ejercitar el músculo de la compasión, y entonces cuando se presenta una situación en la vida personal muy compleja, simplemente más herramientas. Y la manera de reaccionar y de integrar la situación pues es de una manera más sana y menos dañina para nosotros, que creo que eso es lo que queremos. Y cuando digo menos dañina, la manera de asumir la situación, la manera de resolver la situación es mucho más sencilla y más tranquila, ¿no? Más tranquila. Fíjate, en uno de los módulos que doy, que se llama Heridas de la Niñez, en el momento que van entendiendo una serie de cosas, claro que ya pasaron por 2 módulos, ¿verdad? Van entendiendo una serie de cosas, y voy platicando cómo se manifiestan esas heridas, por lo menos las 5 principales, que son abandono, traición, injusticia, rechazo, y me está faltando una, humillación, ¿ok? Que son las 5 principales. ¿Cómo se manifiestan en nuestra vida adulta? Las personas comienzan como a empatizar y empiezan a traer a la mente a esos personajes, ¿no? Que de repente traen ahí algo, y observan esas heridas, observan a ese niño herido, y es muchísimo más sencillo comunicarnos. Yo les digo que si tú logras abrir el corazón de la persona que tienes enfrente, aunque te esté agrediendo, entonces, y solo entonces, vas a tener su atención. Porque si no, aunque tú tengas la razón sobre esa circunstancia, si no practicas la compasión en ese momento, la empatía y todo, no, tu mensaje no va a llegar y solamente va a crear más violencia. En cambio, cuando tú reaccionas de una manera empática, de una manera compasiva, le vas a abrir el corazón. Y si no, en ese momento no te lo dijo, al ratito lo va a pensar y vas a decir, ups, ¿verdad? Exactamente. Y también vamos mostrando a las otras personas esa empatía, esa compasión, y por ahí a lo mejor en ese momento no lo practicó contigo, pero muy seguramente con alguien más lo va a hacer. Entonces, en el momento que vamos entendiendo y que hacemos estos altos, nos tomamos el tiempo, porque tenemos la oportunidad, no responsabilidad, la oportunidad de poder empatizar, de poder sentir compasión. Entonces podemos incluso elegir las palabras precisas y exactas, porque hay una herida que tiene la persona ahí enfrente. Entonces, honrando y respetando esa herida, pues te toco suavecito esa herida, si ya sé que ahí te duele, y tener una oportunidad de elegir nuestras palabras para podernos comunicar desde el corazón, y realmente que haya una comunicación efectiva, y que lo único que surja a través de nuestras relaciones pues sea precisamente el amor, ¿no? Sí, y sobre todo también, como bien dices, convertirnos en el día a día, en el minuto a minuto de nuestra vida, en promotores de paz, aunque suene muy... sí, vamos a salvar al mundo. Pero es que desde tus relaciones, desde esa conversación contigo, fíjate, desde esa conversación contigo mismo puedes estar haciendo algo por la humanidad. Porque si queremos terminar ese terrorismo que vemos allá y que tanto nos asusta en las noticias y en las redes, debemos hacer altos para terminar con ese terrorismo interno, y por tanto también con ese terrorismo con nuestras parejas, ese terrorismo con nuestras familias, ese terrorismo con nuestros compañeros de trabajo, todo eso, y con pequeñas acciones diarias, como dices, haciendo la sentadilla pero del corazón, esas pequeñas sentadillas diarias que poco a poco, y te aseguro que si lo haces de manera consciente, en un mes ya se integró a tu estilo de vida. Mahatma Gandhi, ahorita quiero me acordar de Mahatma Gandhi,
seguramente todos y todas conocemos. Él promovió en su momento el concepto de la no violencia. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos existió un movimiento que se llamó las Panteras Negras, que fue un movimiento precisamente que consistía en cuando había toda esta discriminación y asesinatos en contra de las personas negras. Y Martin Luther King de alguna manera fue como el propulsor y un gran activista para poder proteger y defender los derechos humanos de las personas negras en Estados Unidos. Este movimiento de Panteras Negras consistía en que había una calle comercial donde había diferentes comercios, y en una de estas calles había un restaurante, un café, ¿verdad? En donde todos esos restaurantes y todos esos comercios no podían entrar las personas negras, entonces les hacían mala cara o simplemente los sacaban de ahí o simplemente los ignoraban y no los atendían. Entonces crearon este movimiento que empezó precisamente yendo a este café, y iba una persona, se sentaba en la barra, pedía un café, lógicamente no lo atendían, le decían que se fuera, él no se iba, llegaba alguien del mismo negocio, de los mismos clientes, y a la fuerza lo sacaban. Pero el momento que lo sacaban, llegaba otro y se sentaba en la misma silla, en el mismo lugar, a hacer exactamente lo mismo. Eso ya estaba intencionado y planeado. Entonces lo sacaban y llegaba y se sentaba otro, y se sentaba otro, y se sentaba otro, hasta que terminara el día. Y así estuvieron un día, y luego 2 días, y luego 3 días, y luego no era uno, eran 2, eran 3, eran 4, y constantemente los estaban sacando hasta que ese café empezó a tener menos gente. Claro que hubo golpes, hubo sangre, hubo pleitos, pero llegó un momento que la cafetería empezó a tener menos clientes, empezó a tener menos ventas, y por lo tanto empezó a tener problemas económicos. Empezaron a hacer lo mismo con los otros negocios, hasta que esa calle terminó quebrando, y el movimiento Panteras Negras no hicieron absolutamente ninguna acción violenta. Pero de ahí empezó este movimiento, uno de los movimientos más importantes y grandes de lucha de protección contra los derechos de las personas negras. Claro que después vinieron otras cuestiones mucho más fuertes, donde vino una violencia muy fuerte desde los ámbitos de poder en aquel momento en Estados Unidos. Sin embargo, muchas de esas luchas se pelearon y se ganaron desde la no violencia, y se requiere más valor poder ir en contra de algo o en una defensa propia o una protección propia desde la no violencia que desde la violencia, porque si es desde la violencia se cuenta que tú también sacas el arma y le disparas al que te está disparando primero, pero lo único que provocas es, como comentaba ahorita Dana, más violencia y un círculo de violencia mucho más grande. De lo contrario, empiezas a desarmar actos de violencia a tu alrededor. Y eso es lo más complicado, porque culturalmente eso es visto como debilidad, o es visto como, pues como que te estás dejando, como que no estás sacando, que no te estás defendiendo, que no eres una persona fuerte. Pero la historia nos ha enseñado que las personas realmente fuertes, las personas que realmente han trascendido en su vida, que han tenido grandes impactos, que lo podemos agarrar a nivel personal en nuestro círculo más cercano, actúan desde la no violencia, desde la compasión, desde la empatía. Y creo que desde ahí es donde tenemos que aprender todos nosotros. Y lo podemos hacer con pequeñas acciones. Sí. Oye, nuestro jefe, el compañero del trabajo, sí, esas personas que, ahí nos cuesta trabajo. Vas a ver como si tú actúas de esta forma vas a obtener un resultado positivo, a lo mejor no ese día, a lo mejor en varios días, a lo mejor en un mes, a lo mejor, porque tarde o temprano el amor desarma. Sí. El amor desarma, el hacer pequeños saltos de repente ahí también con nuestros hijos, el hacer pequeños saltos con nosotros mismos, con toda esa violencia que nos estamos diciendo, en hacer pequeños... Ejemplo, las redes sociales, a mí me impresiona que una noticia positiva o negativa tenga tantos comentarios negativos, porque ya no importa si es positiva o negativa, ¿ok? O de repente llegan conmigo o un chisme o un esto y el otro. Yo lo que hago, me dicen, haz algo. Les digo, no, yo lo único que hago es escribir con respecto al tema, no de específicamente de eso, sino
cómo se pueden manejar las emociones. Y ese es como mi acto de protesta, y como dices, es de no violencia, ¿no? Sí, y entonces la no violencia está basada precisamente en la compasión. Toda la filosofía de vida de Mahatma Gandhi y de su movimiento y de su liderazgo está basado en la compasión. Pero es esa compasión no pasiva, ¿verdad? Es una compasión activa, en donde pues tampoco es como que te quedes parado y te estén golpeando con palabras, con acciones, con golpes emocionales o golpes emocionales o físicos, ¿verdad? También ese tipo de violencia también es necesario que se vea, se reconozca, se acepte y hacer algo al respecto, pero hacer algo desde la compasión y actuar desde no desde la las vísceras, no desde el impulso y el mismo coraje o el sentimiento de venganza o el sentimiento, pues sí, cuando uno se siente adolorido con mucha ira, rabia, resentimiento, hay que reconocer, pero no actuar desde ahí, porque lo único que voy a provocar es más daño. Dejemos de pensar que es más daño para el otro y que para tenga uno mismo su merecido, sino que al final el daño va a ser para uno mismo y puede ser hasta irreversible. Entonces de nosotros depende qué tanto nos queremos cuidar y respetar o qué tanto nos queremos dañar. Y la compasión es una herramienta poderosísima que grandes líderes que han transformado esta realidad y que también han sido reconocidos por su liderazgo espiritual, pues la buscan, se percibe que la usan en su vida y en su filosofía de vida. Teniendo resultados positivos, muy positivos. Y de gran impacto. Entonces, pues creo que cada vez tenemos que aprender más lo que es la compasión. Como les digo, yo puedo ser una persona que intenta ser compasiva porque tengo mis altas y bajas, pero la cuestión es reconocer que es algo que está ahí, que es una cuestión inerte dentro del ser humano, con vida que podemos aplicar y hacer realidad en nuestras pequeñas interacciones todo el tiempo. Chicos, se está interrumpiendo la transmisión. Muy bien, pero sí, mira, cuando tenemos, como dices, esas heridas, así como ese hinchazón, ¿verdad? Es muy sencillo actuar desde las vísceras. Les digo, es de flojitos enojarse, ¿no? Entonces, también en ese momento de enojo, darnos cuenta qué emoción es la que me está envolviendo, porque muy seguramente tiene que ver conmigo como tal. Entonces, también antes de actuar, sirve bastante reconocer también nuestras propias heridas, porque por ahí nosotros, hay un mismo medio ambiente, dos personas con diferentes heridas, y cada quien va a ver cosas diferentes, ¿no? De acuerdo a, como dice, su experiencia de vida, de acuerdo a lo que les duele, de acuerdo a todo eso, porque una herida no trascendida es como un dolor de muela, ¿verdad? Que no importa lo que estés haciendo o con lo que te quieras distraer, ahí está todo el tiempo y es algo que duele. Entonces, antes también de nosotros hablar o de actuar, pon un alto, ve qué sientes, qué emoción me está envolviendo, reconocerla, reconocer también a las personas, las heridas de las personas o los niños heridos. Les digo, visualícense como niños, ¿verdad? Como, imagínate la situación de ese niño que le está espejeando a través de esta conversación, a través de esta relación. Entonces, desde ese punto de vista, reconociendo tus heridas y reconociendo y honrando y respetando y empatizando, experimentando la compasión de las heridas de las personas con las cuales nos estamos relacionando, va a ser muchísimo más sencillo que se desinflame un poquito ese dolor para actuar con el corazón. Y como complementando lo que dice Dana, es buscar ser compasivos con nosotros mismos, con nosotras mismas, porque a medida que somos compasivas con nosotros mismos y con nosotras mismas, será más sencillo pues ser compasivos con los demás, en el sentido de que hay una palabra que tiene una fuerza muy grande cuando se hace vida en nuestra vida, que es la culpa. En el momento que nosotros reconocemos y nos damos cuenta de nuestras responsabilidades con las interacciones que tenemos con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro trabajo, también pues nos equivocamos y ser compasivo significa reconocer nuestra responsabilidad en la situación que se generó, que no nos agrada,
pero sin culpa, porque la culpa es una cuestión también creada por nuestra mente que no nos permite vernos como realmente somos, como personas, como seres humanos de amor, de compasión, que pues también estamos en un proceso de evolución y de crecimiento, aprendizaje. Entonces la compasión hacia nosotros mismos es indispensable, y para ello pues primero es eliminar la culpa, que eso también desde varias espiritualidades es algo que nos enseñan cómo detectar la culpa y desarmarla, ¿no? Deshacer ese nudo como tal, porque aparte nos enfermamos. Exacto, y quedarnos en la corresponsabilidad, asumir la responsabilidad, pero como bien dice la palabra responsabilidad, que significa dar respuesta a, es decir, yo me doy cuenta lo que yo probo, o sea, las acciones que yo realicé que tuvieron que ver con la situación, y entonces yo doy una respuesta a, es decir, busco resolverlo, ¿verdad? Pero si me quedo en la culpa, entonces me quedo en el que no, pues yo no puedo hacer eso, siempre actúo igual, es que así soy, y eso no me permite crecer, aprender, y también irme desarmando a mí misma, a mí mismo, para poder evitar sacar las armas de palabra, de diferentes tipos, ante una situación de agresión, ya sea porque yo percibo una agresión o porque yo estoy siendo agresivo o agresiva y no me estoy dando cuenta. Entonces, pues bueno, creo que la compasión es sumamente importante, y hacer actividades, acciones, involucrarnos en acompañar a personas que no son de nuestra familia, pero sí que sí son de nuestra familia más extendida, ayuda a ir practicando este músculo de la compasión, irlo desarrollando poco a poco, cada vez más. Y lo que podemos hacer, porque de repente, ojo, de repente también ayudar se puede convertir en un escape si no trabajamos con nosotros mismos. Así es. Y mira, para muestra un botón, en un momento de crisis importante para mí, muy fuerte para mí, yo recién operada, con drenes en mis manos, fui al notario público a abrir manos para ayudarte, corazones para darte AC, que dentro de sus proyectos principales ha estado apoyar a niños huérfanos. Entonces, no porque yo esté huérfana, gracias a Dios, tengo a mi mamá, tengo a mi papá que me aman, pero la loca de mi casa, perdón, inconsciente, ¿verdad? Tiene programado por ahí abandono, doble abandono por parte de madre, doble abandono por parte de padre. Entonces, en un momento de crisis, fui a abrazarme a mí, ¿ok? Entonces, una es darnos cuenta el motivo por el cual lo estamos haciendo y continuar apoyando y acompañando, sí, pero desde una plataforma saludable, sí, para todo el mundo, no como un escape porque no sé qué hacer con mi vida. Y también los invito a acercarse a las instituciones, pueden ir a preguntar, incluso a ver qué instituciones, qué asociaciones están trabajando de manera adecuada, porque ya sabes que en este ámbito hay muchas cosas ahí de repente raras, para que se acerquen con las instituciones, entre ellas Pequeños Gigantes, que está haciendo un gran labor, el voluntariado, por mencionar algunas, ¿no? Que me consta que están trabajando muy bien. Acercarse y ver cómo podemos ceder un poquito nuestra voluntad para ponernos al servicio, para acompañar, para practicar esta compasión, y también tomar en cuenta que de repente llegan a ayudar y quieren arreglar al mundo de acuerdo a su historia, como dices, pero todas estas instituciones, todas estas asociaciones pues se preparan, hay un verdadero estudio, hay un verdadero análisis, hay un verdadero plan y todo esto. Entonces, ser voluntario no significa hacer tu voluntad. Ser voluntario significa ceder un poquito de tu voluntad para hacer un servicio en pro de algo. Entonces es una forma que podemos practicar, poner en práctica, no solamente en diciembre, porque en enero nos estamos muriendo de hambre, ¿verdad? No solamente en diciembre, sino un porcentaje de tu vida. ¿Cuánto te toma? 2 horas de tu mes. 3 horas, digo, no sé, ¿verdad? Sí, 3 horas de tu mes. Oye, te lo avientas en una película. Sí. Tenemos la oportunidad de hacer un cambio en lugar de nada más estarnos quejando en las redes sociales y estar diciendo que estamos enojados y que ni una más, ni una menos, ¿me explico? Y ponernos realmente en acción. Si queremos que no haya ninguna menos, bueno, es momento de también tomar responsabilidad de mi posición, no solamente en mi vida, sino mi posición dentro de algo más grande que se llama sociedad, que se llama humanidad. Y recordando también que para regresar de nuevo a Dios Padre o al amor, o como cada quien lo entienda, es importante recordar lo que es ser humano.
y una parte muy importante del ser humano es la compasión. Recordando que para experimentar la compasión, pues también hubo un momento de dolor, o hubo un momento de traición, o hubo un momento de algo que no me gustó, para entonces hacer este alto, empatizar y entonces poner en práctica lo que es la compasión. Entonces, pues ahí les van varios tips, se pueden acercar a apoyar estas asociaciones o simplemente a las personas que veas ahí a tu alrededor, ¿verdad? Que a veces hubo un momento de crisis también cuando viví en Querétaro y no vas a creer, pero una señora fue la que me empezó a seguir y se me acercó porque yo ya estaba a punto de tirar la toalla y sus palabras me hicieron cambiar de punto de vista, de decisiones y todo, y resultó ser una señora que era una niña de la calle. Fíjate. Una niña de la calle, entonces te das cuenta que dices, es que yo no traigo dinero. Tu voluntad, tu tiempo, tu energía, y con eso ya estás haciendo un chorro, ¿no? Sí. Ya estás haciendo un chorro. Así es. Entonces, échenos la mano, porque se ocupan manos para los proyectos. Recordemos que los niños de Casas Hogar, por poner un ejemplo, no solamente necesitan juguetes, sino que también comen, ¿verdad? También necesitan educación, necesitan ese apapacho y ese verdadero acompañamiento. No que vayas una semana y luego ya ni te enteres, ¿verdad? Ajá. Entonces, si quieres poner en práctica tu compasión, hacer esta sentadilla, brinda un porcentaje, ponle tú un porcentaje a tu vida del cual vas a brindar el servicio. Ahí, por ejemplo, hay en algunas iglesias, por ejemplo, que se da el diezmo, ¿no? Ajá. Bueno, es lo mismo, nada más que de tu tiempo, de tu servicio, a tu forma, a quien tú quieras, ¿ok? Pero de manera saludable, porque tampoco luego le queremos andar haciendo las cosas a todo el mundo. Sí. Y eso tampoco es ayudar, ¿ok? Es acompañar. Vamos a brindar un poquito, un porcentaje de nuestra vida, dar ese diezmo de nuestro corazón, de nuestro tiempo, de nuestro talento. Oye, yo soy estilista, vente con tu talento. Oye, yo soy contador, vente con tu talento, ¿no? Y desde lo que te apasiona, te encanta hacer, y entonces vas a ver cómo van a surgir frutos maravillosos, no solamente en las personas que estás apoyando o acompañando, sino en tu propia vida, porque te sientes bien, se siente bonito, ¿no? Entonces imagínate sentirte bonito a cada rato. Y porque es parte de nuestra esencia, porque es parte de nuestra esencia. Es parte, así entonces es. Esa parte de nuestra esencia, si la tenemos dormida, pues grita, y grita y se quiere manifestar, y nos invitan las diferentes circunstancias por las que pasamos a practicar la compasión, solamente que al no hacerlo consciente, pues la hacemos a un lado y va a seguir gritando. No, y vas a seguir poniéndote en situaciones cada vez más fuertes, hasta que te eches un cereal en la mañana de humildad y de compasión y de empatía y lo pongas en práctica, porque aquí somos como niños y venimos a crecer, a experimentar. Entonces es como, aquí somos laicos gracias a Dios y a la tierra, ¿verdad? Pero por ponerle un nombre, ¿no? La vida, el espíritu, Dios, como tú lo entiendas, dice, no hombre, esta pero ni se enteró. Vamos a ponerle más foquitos navideños, más y lucecitas para darnos cuenta, porque ahí está la información, ahí está el amor, solamente basta darnos cuenta de que ahí está, que no se nos pase con indiferencia, y sobre todo yo considero que el ser humano es una fuente inagotable de amor, de compasión, de dar por naturaleza. Vean como cuando éramos niños, esa es nuestra naturaleza. Entonces te invito a regresar a esa naturaleza y a poner en práctica la compasión todos los días de manera consciente, y comienza a ver los resultados a tu alrededor y vas a ver a lo que llamamos magia, que en realidad es la alquimia, la sabiduría divina, la sabiduría del amor. ¿Okay? Así es. Sí. Y en esa parte me quedé pensando en la magia. Sí, porque la vida, a medida que practicamos la compasión, la vida se va convirtiendo en una experiencia de mayor magia, y me refiero a una sincronía. A una sincronía, es decir, lo que requerimos con lo que nuestra persona necesita y lo que la misma vida va proveyendo en oportunidades, en opciones, en aprendizajes. Creo que la compasión también nos da esa mirada abierta de poder estar atentos y atentas a las diferentes opciones y oportunidades que se van presentando en la vida, porque se te ponen ahí, se te colocan literalmente
sin ningún tipo de esfuerzo, porque estamos en esa vibración, en esa sintonía, ajá, en esa sintonía. Así es. Recordemos a los que ya han tomado un módulo 2, recordemos las 7 leyes de la creación, vamos a recordarlas a los que no lo han visto. Como yo pienso, lo que yo pienso genera una creencia, una idea, esta idea genera una emoción y como todo es energía, genera una onda con cierta característica. Por eso cuando nos enojamos pues sentimos el golpe en el estómago, ¿verdad? Porque un pensamiento de enojo, ira, frustración o resentimiento, aquí hay un campo energético que genera esa característica de onda y entonces tú la percibes de forma física. Entonces, de acuerdo a lo que tú piensas, vas a generar una idea, una creencia que genera una emoción. Esta emoción genera una característica de onda y esa onda es como la gasolina con la cual manifestamos nuestra realidad. Y bueno, de ahí sigue la ley del equilibrio, ¿verdad? Siempre hay un equilibrio perfecto en el universo, de la dualidad como tal, y del ritmo. Si algo es constante es que siempre estamos en constante movimiento, nada es estático. Y séptima ley de la creación, que es la famosa ley de la atracción, que es la de causa y efecto. Esto que estoy manifestando y experimentando aquí es el efecto de la causa de lo que yo pienso, creo, siento, vibro y manifiesto. Entonces, en la medida en la que tú cambies ese pensamiento, que comiences a practicar la compasión, la empatía, vas cambiando tus ideas, vas cambiando de emociones, por tanto, de la gasolina con la que manifiestas y como una consecuencia y sin hacer esfuerzos, lo que atraes. Personas, situaciones, lo que sea, ya sea de conflicto o ya sea de prosperidad, de abundancia, de amor y todo eso, y eso tú lo creas y tú lo eliges. Entonces, aunque sea por beneficio, ¿verdad? Porque todos ganamos en realidad. Aparte, se siente un placer hermoso cuando tú das, ¿verdad? En realidad también te está regalando a ti el placer de lo que tú sientes, dar algo de corazón. Y es algo que te nutre, hasta te quita las arrugas, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, es verdad. Si no le veo ninguna arruga a esta mujer, ¿ya ven? Tengo mis años. Sí. Pero ni una arruga, ¿ya ven lo que hace practicar la compasión? Entonces vamos a ponernos bien guapos acá como Doña Leti, ¿verdad? Porque la verdad es que platicó como 2, 3 cosas de lo que verdaderamente hace. Yo considero, para mí es una mujer que me inspira, por eso te invité a esta sesión, a este maratón de transmisiones. Y me imaginé que ibas a hablar algo así como de la compasión o algo así, porque es como tu bandera. Y no solamente tu bandera, no solamente lo platicas, sino que lo haces, ¿verdad? Y sin pregonarlo en realidad, ¿verdad? Porque si les leo el currículum de esta mujer, para que acaba de recibir un premio también, ¿verdad? Por todo su trabajo que estaba haciendo. Entonces, ¿ya ven? Ninguna arruga. Sí. Muchísimas gracias, Leti, por acompañarnos en este súper maratón de mujeres que inspiran, y espero que no sea la única vez, que nos platiques un poquito más de tu experiencia, que nos platiques un poquito más de toda la sabiduría que has adquirido en esta vida de servicio que has llevado, pues para darnos algunos tips, porque de todo mundo podemos crecer. ¿Vale? Así es. Y agradecerte a ti por la invitación, porque también yo acepté, porque te conozco, sé que estás con tu palabra y con lo que compartes, pues de alguna manera estás llegando también a muchas personas, a muchos seres humanos, a corazones. Entonces, pues con mucho gusto poder compartir este espacio contigo, aunque sea poquito después. Después la jalo otra vez, porque también anda viaje y viaje por todos lados. Y aparte fue maravilloso que pudiéramos empatar, coincidir. También aquella se la pasa viajando por todos lados y pues yo también allá ando el tingo al tango que no me estoy en paz. Entonces fue maravilloso que, oye Leti, no sé qué, me contestó de volada y pude coincidir, porque yo ya me voy el martes a México, nos vemos en México a partir del martes. El 16 voy a estar en Cuernavaca y luego ya vuelvo por acá de gira a Monterrey, Saltillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, y luego vamos a Guadalajara. Saludos a todos los chicos de Guadalajara. De pasada, saludos a Tron. Ok, entonces nos vemos en todas estas ciudades. Cualquier cosa, estamos ahí al pendiente. Quien quiere contactar a Leti López, así sale, ¿verdad? Leticia. Sí, Leticia López Villarreal. Leticia López Villarreal, o a través también de Pequeño
o también me pueden mandar un inbox que ¿cómo se llamaba? Sí, ¿Verdad? O cómo la localizo, y claro, sí, lo vamos canalizando porque se ocupan muchísimas manos con talento y corazones abiertos y dispuestos a apoyar. Gracias. ¿Verdad? Pues muy bien, chicos, entonces eso es todo el día de hoy. Que tengan un excelente sábado. A todos los chicos de módulo 2, que es mañana a las 4 de la tarde, recuerden que en el grupo de Artesanos de Paz ya está ahí toda la preparación para su módulo 2, todas sus indicaciones, así que pónganse a hacer la tarea y traigan su materia prima, ¿vale? Yo soy su amiga Dana B. Y Leti López. Yo medito, yo me sano, y se nos fue nuestra camarógrafo, así que le vamos a pararnos para allá. ¿Ok? Gajes del oficio.